BTC presenta. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con el gusto de tenerlo con nosotros, hablando de temas de su interés. Soy el doctor Biónico, su amigo y consejero. ¿Ha notado usted algún cambio en el clima? ¿Ha notado usted algún cambio en su forma de vida? ¿Se ha dado cuenta que realmente ya está cambiando la forma de vida de los seres humanos por el efecto invernadero que está causando la contaminación? Ese es nuestro tema de hoy. Por favor, no se despegue. Comenzamos. Doctor Biónico, restableciendo la función. Aquí estamos de regreso con un pequeño video de nuestro brillante invitado. Luis Manuel Guerra Garduño, mejor conocido como el Químico Guerra, cursó la licenciatura en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque sus estudios los realizó en la Universidad Técnica de Múnich. El químico Luis Manuel Guerra tiene la especialización en residuos industriales peligrosos en la Sociedad Karl Duisberg de Berlín y es miembro de los consejos del Instituto del Clima, del Instituto Internacional para la Conservación de la Energía, del Appropriate Technology International de los Estados Unidos de América, así como del Centro de Información y Comunicación Ambiental para Norteamérica. El Químico Guerra ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Alejandro de Humboldt y el reconocimiento Ciudad de México por su contribución a la comunidad. Además es colaborador del periódico Reforma y de revistas especializadas como Teorema, Origina, Medcom y Cuatro Ruedas. ¿Qué tal nuevamente con nosotros? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Estamos presentando a nuestro amigo y representante. Él es especialista en certificación de tecnologías ecológicas y tecnologías de energías alternativas. ¿Estoy bien? Estás bien. Oye, ahora vamos a tocar el preocupante tema del calentamiento global. ¿Conoces algún evento reciente de que podamos reconocer e identificar relacionado con el calentamiento global? Ay, definitivamente. Todos los conocemos. Lo que ha pasado con los huracanes cada vez más frecuentes, lo que pasó con el huracán ahora en el 15 de septiembre en Los Cabos, lo que ha estado sucediendo con las algas, por ejemplo, en las playas de la Riviera Maya, desde Cancún hasta Playa del Carmen. Que tienen un problemón ahorita ahí ellos. Gigantesco, y que se debe precisamente al calentamiento global. El calentamiento global se debe al aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Las algas chupan el dióxido de carbono, se alimentan de él prácticamente. Hay mucho dióxido de carbono, hay muchas algas, y esto lo está expulsando el mar hacia las playas y está causando... Porque hay un excedente, un exceso de es una explosión preocupante, porque además esto es un desequilibrio en lo que es todo el ecosistema marino, donde el plancton debe estar precisamente en un equilibrio con los que se lo comen, las ballenas, por ejemplo, y que si hay demasiado empieza a haber toxicidad, empieza a haber falta de intercambio de oxígeno en la superficie del océano, se mueren los peces, en fin. Empieza la cadena. Más el sol que no llega al fondo del mar en forma adecuada. Exactamente. Y en fin, todas las consecuencias que conlleva una simple especie que tiene un pequeño cambio, hasta dónde arrastra. Y va a acabar llegándonos a nosotros. Claro. Va a acabar llegando hasta acá. Síguenos platicando. Bueno, el hecho de que tengamos esta presencia de dióxido de carbono muy alta tiene implicaciones para nuestras vidas que son inaceptables, ¿no? El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, con sede en Ginebra, Suiza, es un panel que depende de la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y que ha estado haciendo ya durante 20 años todos los estudios acerca de cómo se comporta la atmósfera en el planeta en cuestión de la temperatura, para ver cuáles son los impactos después en una serie de eventos como este de las algas o los huracanes, ¿no? O el fenómeno del Niño, que está alterándose también y que está representando ya daños económicos muy importantes. Lo que está pasando ahorita, mientras estamos hablando tú y yo, en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, tiene un impacto económico sobre esa zona verdaderamente catastrófico. No vienen los turistas, ven eso, no se pueden meter al mar, camina sobre esas algas, tiene unas pequeñas agujitas, unas pequeñas espinitas, ¿no? Y huele. Y huele horrible. Horrible, claro. Y ellos van a la playita, no van a caminar sobre algas picantes. Claro, exactamente, ¿no? Y ya no te puedes meter al mar. O sea, el principal atractivo de nuestra principal fuente de atracción turística
está en entredicho por esta cuestión de las algas. En riesgo. El Va a ser riesgo. un terrible riesgo. Y la población local, que no es nada más el impacto económico, ellos mismos dependen del mar también. Claro. Ellos mismos también sufren los efectos de los huracanes y les va mal, ¿eh? Sí, les va mal. definitivamente. Ahora en Baja California Sur, qué bárbaro, qué tragedia. Sí, sí, fue una tragedia que afortunadamente pues respondió bastante bien el gobierno central, los gobiernos locales pudieron levantar relativamente rápido San José del Cabo, donde estuvo el principal impacto, pero también Cabo San Lucas, La Paz, y bueno, se pudo recuperar. Pero ¿qué pasa si este año en septiembre otra vez Se repite? nos toca, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. La Tierra se está calentando lentamente, en el último siglo hemos tenido ya un aumento de 0.80 grados centígrados, Es lo cual... un montón. Es un montón porque son las temperaturas promedio de todo el planeta. Hay lugares en donde están alcanzando ya temperaturas de 50 grados centígrados, lo cual las hace prácticamente invivibles. Está aumentando el nivel de los océanos cada año centímetros, está aumentando, se está comiendo litorales completos. Tenemos alteraciones en las corrientes submarinas que regulan el clima terrestre. Tenemos impactos ya sobre las pesquerías, un fenómeno que se llama Ya se apoxia. están viendo Ya se están viendo. fehacientemente los efectos, ¿no? Exactamente. Los Entonces, el problema no es tanto eso, sino qué va a pasar si no hacemos lo correcto, ¿no? Porque, fíjate, la Tierra, hay muchos detractores del cambio climático, ¿no? Y del calentamiento, que dicen que eso no es cierto y que son ciclos naturales del planeta, que ha habido otras épocas más calientes, otras épocas más frías. Por ejemplo, hace 60 millones de años, donde ocurrió la última extinción, donde vivían los dinosaurios, eran los señores, los dueños del planeta, la temperatura era bastante más alta, había una humedad relativa bastante más alta. Por ejemplo, había selva tropical en Washington, podías tener al norte, cocos, sí, sí, sí. ¿no? Tenías también una vegetación muy abundante en el Polo Sur. No existía el Polo Norte cuando estaban los dinosaurios, o sea, no había hielo en el Polo Norte. Era una tierra más caliente. Ha habido épocas mucho más frías donde los hielos cubrían prácticamente Las todo el glaciaciones. hemisferio norte. Es más, los hielos llegaban aquí en México hasta Texcoco. Sí, llegaron hasta en el Texcoco tenemos fósiles de mamuts que eran de hielo, precisamente. Sí, sí, ¿no? Y esto no hace tanto, esto hace 10,000 años. Bueno, esa gente dice, mira, ha habido épocas con mucho frío, ha habido mucho épocas calor, con y mucho no calor, pasa nada. y es natural para la Tierra, sí. Pero hoy en día sabemos, por investigación que se ha hecho en los hielos profundos de la Antártida, por ejemplo, donde hemos recuperado atmósfera de hace 300,000 años, 400,000 años, donde vemos las concentraciones de dióxido de carbono. Cuando la concentración de dióxido de carbono era menos de 300 partes por millón, 290 digamos, había frío. A 290 partes por millón se cubre de hielo todo el hemisferio Baja la norte. temperatura. Baja la temperatura. A 350 partes por millón, que es lo que había con los dinosaurios, aumenta la Efecto temperatura, se derriten los polos, etcétera, ¿no? En resumen, sí depende mucho de la concentración de dióxido de carbono. Definitivamente, claro. A lo mejor no lo determina, pero es una buena forma de medirlo, o sí lo determina. Sí lo determina. Ah, claro, el efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono como gas efecto invernadero Claro. determina la temperatura de la atmósfera. No es solamente el dióxido de carbono, es el metano, los óxidos de nitrógeno, pero se llama dióxido de carbono equivalente, ya sumando ok, todo. ok, y oye, sí. se refiere uno a él como nada más dióxido de carbono, porque es el más abundante, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que las temperaturas más altas se han alcanzado con 350 partes por millón. El problema es que estamos ahorita en 400. Nosotros ya sobrepasamos las concentraciones máximas por efectos volcánicos, por efectos de meteoritos, etcétera, que llegó a tener el planeta. Suponiendo que le paramos, no se genera una molécula más, ¿en cuánto tiempo se recuperará el planeta? No se vaya, vamos a tratar de resolver este importante tema y vamos cooperando todos desde ahorita. Y no se despegue la televisión, ahorita tenemos un importante mensaje de nuestros amigos de BTC Audición. ¿Sabías que los efectos del calentamiento global incluyen clima extremo más frecuente, como sequías, olas de calor, huracanes y precipitaciones fuertes? BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. Si notas que tu familiar no te pone atención, está distraído o no te hace caso, cuidado,
Puede ser que tenga un problema de audición. En BTC Audición tenemos la solución a este problema, así que no esperes más y llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y haz una cita con nosotros. Un grupo de profesionales certificados atenderán a tu familiar. En BTC Audición contamos con el aparato auditivo que tu familiar necesita. Recuerda que las primeras 100 personas que se comuniquen con nosotros recibirán la consulta y la audiometría sin costo. No esperes más y dale a ese familiar querido la oportunidad de escuchar bien. Para oír, solo oír. BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. La familia es un vínculo para convivir, reír y disfrutar, pero existen situaciones que dañan a nuestros seres queridos. La pérdida de audición es una de ellas. En BTC Clínicas de Audición te atendemos con especialistas altamente certificados y capacitados. Además, contamos con los mejores aparatos auditivos para que tú vuelvas a escuchar y vivir. BTC Clínicas de Audición, para oír, solo oír. BTC Clínicas de Audición. Los problemas auditivos afectan la calidad de vida de nuestros hijos. En BTC diagnostican oportunamente y con sus aparatos de última generación le devolvieron la alegría de escuchar de nuevo. BTC Clínicas de Audición. Pues bien, amigos, nuevamente de regreso. Estamos hablando del calentamiento global y qué va a suceder si dejamos nosotros de producir dióxido de carbono. ¿Se recuperará el planeta? ¿Podremos seguir viviendo aquí? Cuéntenos. Bueno, no tanto como dejar de producir dióxido de carbono. Yo ahorita estoy produciendo el dióxido de carbono resultado de mi respiración, igual que tú, igual que los que nos están viendo, ¿no? Todo el tiempo estamos produciendo dióxido de carbono, pero las plantas verdes, básicamente, árboles, sargazos, las algas, etcétera, se ocupan de recuperarlo. Es un resumidero y lo convierten en madera, en pequeña celulosa, por ejemplo, como puede ser el caso de las algas, o en troncos como los de las secuoyas de California, ¿no? Pero no debemos de producir de más, que es lo que estamos haciendo. Estamos alterando los equilibrios en una forma que no sabemos hacia dónde nos va a llevar por la velocidad con la que está sucediendo esto. En las otras extinciones, en los cambios que ha habido en la Tierra, ha sido relativamente paulatino. Le ha permitido a la vida en alguna forma adaptarse. Ahorita lo estamos haciendo en una forma muy acelerada. Es como si vamos de bajada y le metemos el acelerador. Sí, demasiado rápido. Sí. Exactamente. Ahora, yo soy optimista. Yo creo que el ser humano tiene la creatividad, tiene la recursividad para encontrarle alternativas. Una de esas son las energías renovables, por ejemplo, que no emiten dióxido de carbono. La energía nuclear, que aunque está muy descalificada y vilipendiada, es una opción para el ser humano, sobre todo. Sigue siendo una alternativa. Sigue siendo una alternativa, pero sobre todo cuando dominemos la fusión, que eso es un principio diferente de lo que tenemos actualmente de fisión. La fisión tiene el problema, por un lado, de los residuos, los desechos. Sigue habiendo nucleares. residuos de Exactamente, ¿no? Y el descontrol que puede haber en plantas cuando tienen eventos de poco enfriamiento, como fue Fukushima, o una falta de control en el enfriamiento con lo que se llaman los cilindros de carbono, de grafito, ¿no? Como pasó en Chernobyl, o un descontrol electrónico como pasó en 3 Mile Island. Mucha gente no se acuerda, pero en Estados Unidos hubo un accidente también que no pasó a mayores. Pero en fin, el caso es de que la fusión, que es lo que hace el Sol, de ahí vivimos tú y yo, y todos los que nos están viendo, no produce residuos radioactivos. Al contrario. Los consumen. Se consumen, exactamente. ¿No? Bueno, el caso es de que nosotros tenemos que encontrar esas alternativas. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es bajarle a la producción irresponsable del desperdicio energético que tenemos. El dispendio de los hidrocarburos, que es enorme. Ahí tocaste el punto medular. El estar usando los hidrocarburos en una forma masiva, indiscriminada, nos lleva automáticamente a la emisión. México quema una cantidad de gas en la sonda de Campeche. Cuando va uno volando hacia Cancún de la Ciudad de México en la noche, ves todos los puntitos de lumbre que están quemándose. Es una vergüenza, ¿no? Sí, la verdad. En vez de aprovechar un recurso. Lo que estamos haciendo con los automóviles en ciudades como la Ciudad de México, con un desplazamiento muy lento, ¿verdad? Donde estamos con el motor encendido en los altos, en las marchas, etcétera. Estamos sobrecalentando el planeta. Y sabemos lo ineficientes que son además estas máquinas. Exactamente. Fíjate que viene una conferencia muy importante ahora en diciembre, en donde el ser humano, y por eso es importante que los televidentes lo sepan, nos vamos a jugar nuestro futuro.
se llama la conferencia número 21 de las partes. Las conferencias de las partes son las asambleas de todos los países del mundo que se reúnen periódicamente para analizar las leyes que ha emitido Naciones Unidas, que se llaman convenciones, porque las leyes no pueden ser supranacionales. ¿No? Hay una convención de cambio climático que se estableció en 1992 en Río de Janeiro. Yo ahí estuve, vi las negociaciones, cómo se llevaron a cabo. Interesante. Yo, pues hace muchos años, 1992 son 20 años, ¿no? No, ya 23 años. Mejor no lo digas. Nos pueden calcular la edad. Pues sí. Y me acuerdo que estábamos muy inflamados, muy emocionados, ilusionados con lo que propuso la Unión Europea en el protocolo de Kioto. Sí, que fue, vamos a bajarle los niveles, todos los países, a como estábamos en 1990. Estamos hablando del 92. O sea, en ese entonces decía, vamos a bajarle a como estábamos hace 2 años. No se logró, ahorita tendríamos que bajarle a lo como estuvimos hace 23 años, ¿no? Peor, sí. Y el protocolo de Kioto no funcionó por varias cosas. Una de ellas, que no estaba garantizado que los países emergentes, como son Indonesia, China, Brasil, nosotros mismos, México, no la capacidad de accesar al protocolo de Kioto. Exactamente, ¿no? Y entonces se quedó manco el protocolo de Kioto. A final de cuentas no funcionó como se creía. Hay sanciones de si no cumplías con tu reducción. Esas sanciones se equilibraron o se compensaron con los llamados bonos de carbono. ¿Te acuerdas de los bonos de carbono? Los bonos de carbono. Que tampoco funcionó. Entonces, bueno, este diciembre es nuestra última oportunidad como humanidad realmente para encontrarle salida a esto. Una de las salidas es la eficiencia energética, el que dejemos de desperdiciar como estamos desperdiciando. Y la otra es el que entremos mucho más fuerte a energías renovables como la hidroelectricidad, la energía del viento, la energía eólica, que en México estamos lentos, pero ya empezamos. Ahí vamos. Y la energía fotovoltaica. Hay otro tipo de energías muy interesantes, la maremotriz, hablando de las algas y todo eso. Maravillosa. Donde con las olas, ¿no? Cuando llega la ola se mueve en un sentido y cuando se regresa la ola se regresa. La gente es muy ingeniosa. Hay una cantidad de diseños y de dibujos y de ideas de gente de cómo generar luz verdaderamente espectacular. Exacto. Querido público, cerrando este bloque, simplemente el protocolo de Kioto es la oferta de dinero en efectivo a aquellas personas que logran reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de cambios en sus tecnologías. No se despegue, regresamos en un momento con este apasionante tema. ¿Sabías que una de las consecuencias del calentamiento global son las extinciones de especies debido a los cambios de temperatura y variaciones fuertes en el rendimiento de las cosechas? BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. ¿Sabes qué tengo aquí? Un aparato ergonómico auxiliar auditivo de la más alta tecnología importada de Dinamarca. Quiero decirte que es realmente cómodo, ligero y fácil de utilizar. Mejora tu calidad de vida. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, ya que si eres de las primeras 100 personas que se comuniquen con nosotros, recibirás la consulta y la audiometría gratis. Deja de escuchar a medias y disfruta de esas pláticas de café o de reuniones en familia. BTC Audición es la empresa líder en tecnología auditiva aquí en México. Llama ahora mismo, ven y conócenos. Tenemos 25 años de experiencia y más de 20 clínicas en la República Mexicana. BTC Audición es la respuesta a tus problemas auditivos. Llama ahora y aprovecha este gran regalo. Para oír, solo ir. BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. Voy a estar leyendo, pero de aquí te veo, ¿eh? No te vayas. ¡Abuelita, hay pelota! ¡Abuelita, hay pelota! Esto puede suceder. El no escuchar y escuchar bien hace una gran diferencia. Evita accidentes. Ven a BTC, Clínicas de Audición. ¿Tienes problemas para escuchar? No vivas de esta manera. La pérdida de audición te ha causado problemas con tus seres queridos o en tu trabajo. Escuchar mal es vivir con inseguridad y agotamiento. Así que es tiempo de darle un cambio a tu vida. Llama en este momento a los teléfonos de BTC, Clínicas de Audición, y obtendrás tu consulta y audiometría totalmente gratis. Sí, gratis. BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir.
Nuevamente de regreso, querido público, estamos hablando de formas alternativas de generar energía. Ok, la atómica, la nuclear, la fisión. Es más, leí algo acerca del torio. El torio, que es un material muy abundante y también se puede utilizar, pero creo que es muy incipiente, no podemos contar con ellas. Yo sí le apuesto mucho a las energías que ya hay a la venta ahorita, que están al alcance del público. Sí, los aerogeneradores, por ejemplo, en México ya hay parques gigantescos. Fíjate que ya hay desarrollos interesantes donde empresas globales grandes lo único que utilizan es energía eólica. La principal fabricante de pan del planeta, nos debería llenar de orgullo, la principal fabricante de pan del planeta, todas sus fábricas y todas las tiendas se alimentan con energía del viento de Oaxaca. Eléctrica. Exactamente, y es energía limpia. Tienen sus propios vehículos eléctricos que han desarrollado ellos para distribuir el pan, etc. Siempre son tan hermosos. O sea, es un ejemplo, ¿no?, de cómo cuando se toma la decisión sí se puede. Por eso soy optimista. Ahora en París, esta conferencia que es la 21ª, fíjate, ha habido 21 conferencias de las partes sobre... A ver qué sacan ahora. Bueno, eso precisamente, de cómo se van a impulsar esas tecnologías con buen financiamiento, y por otro lado, cómo se puede apoyar a los países como los nuestros a entrar en el mecanismo de adaptación. Hay dos maneras en que el ser humano puede enfrentar el calentamiento global. Uno se llama la mitigación. Molinos de viento, generadores hidráulicos, y nada nuevo bajo el sol, es cuestión de regresar a tecnologías que se utilizaban antes del petróleo, claro, y hacer con materiales modernos. Exactamente, y mucho más eficientes, ¿no? Claro. Los nuevos aerogeneradores, yo me quedo impresionado. Hace unos meses en Dinamarca, donde está la principal productora de molinos de viento, se llama Vestas, tienen ya un solo aerogenerador que produce 3.5 megawatts, o sea, 3.5 millones de watts, un aerogenerador. Con eso alimentas la Colonia del Valle. ¿Qué mide? 50 y tantos metros, 60 y 120 metros de altura. Las aspas tienen un diámetro de 60 metros. De 60 metros. No, ya son unas cosas impresionantes, ¿no? Bueno, pero muy eficientes. Ahora, lo interesante es de cómo vamos también a avanzar en la adaptación. La adaptación. La mitigación es cómo le bajamos, ¿no? Sí. Quítale el pie al acelerador. Pero en lo que eso surte efecto, que no es así inmediato, tenemos que encontrar mecanismos de adaptación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las algas en Cancún? ¿Cómo vamos nosotros a adaptarnos a eso? ¿Qué mecanismos podemos usar? Vamos a manejar el cambio que ya se dio. Claro. ¿Sí? Y que ya vienen los trancazos, ahora hay que torearlos. Hay que torearlos y preparar a las poblaciones. Por ejemplo, a mí me dejó muy impresionado en San Francisco, California, hace poquito que fui. Ya hay unas curvas de nivel que puedes ver en muchos lugares, así como espectaculares, con cómo va a subir el nivel del mar en San Francisco de acuerdo a las predicciones. Y te dicen, el escenario optimista es que va a subir 1,5 metros. Y entonces está la línea de nivel, pasa por un montón de casas, doctor, de tiendas. Y entonces son ganas de crear conciencia. Exacto. Y la gente dice, ay, en la torre yo subí de la a mis hijos, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, como ya saben que eso va a pasar, a lo mejor se tarda 20 años, pero van a estar haciendo una especie de afore, donde se está poniendo dinero por parte de los propietarios y por parte del gobierno estatal, y un tanto igual por parte del gobierno federal, para que cuando llegue el momento, existe el capital para que te digan, tu tiendita de la esquina, la miscelánea de Doña Chuchis, te la puedes llevar acá. La podemos reubicar. ¿No? Nosotros, ¿qué estamos haciendo en Villahermosa? ¿Qué estamos haciendo en Boca del Río? Que van a desaparecer. ¿Sí? Matamoros, Tamaulipas se va a convertir en una isla. Se va a meter el mar por la bocana del Río Bravo, va a bajar por San Fernando, esos son los escenarios construidos, y vamos a tener una nueva isla en México, con el centro de una ciudad que se llama Matamoros, Tamaulipas. Bueno, pues algo estrenaremos. Bueno, eso necesita mecanismos de adaptación que requieren, por parte de los gobiernos, concientización muy importante a la población. Una planeación estratégica. Claro. Un ordenamiento del territorio. Oye, ahí ya no sigas construyendo, pues lo va a comer el mar, ¿no? Ejemplo, Villahermosa. Y desde las primarias saben que va a pasar esto. Váyanse preparando y se puede implementar. Exactamente, que esté preparada tu población. Claro. ¿No? ¿Qué vamos a hacer si tienen que migrar millones de mexicanos hacia el altiplano? Porque se está el mar comiendo las playas. Sería, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Si no lo financiamos a nivel global, eso es lo que se va a ver en París ahora, ¿no? De que no una nación individual puede hacer nada, sino nos juntamos todos, cambiamos las relaciones del financiamiento global para el medio ambiente con un financiamiento a muy largo plazo que le permita el acceso a esos recursos no solamente a los gobiernos, sino a los empresarios,
a las organizaciones de la sociedad civil, Claro. para irse preparando para esto. Y una planeación estratégica agregada, porque agua, luz, drenaje, Exacto. a donde se muevan, van a tener que tener servicios. Y ahí viven seres, ahí hay árboles, y hay plantas que también se las van a llevar de corbata, ayudando ¿Qué va un poco. a pasar? Exactamente. Así es. Bueno, la planeación estratégica es una parte integrante de los mecanismos de adaptación. Y en cuanto a mitigación, en México tenemos que estar conscientes de que hemos sido bendecidos. A nosotros nos ha ido bien, lo que pasa es que luego somos bastante malos para manejar nuestro propio país, ¿no? Sí. México está en la franja de insolación de mayor luminosidad del planeta. Sí, lo vimos en otro programa con un ingeniero que nos acompañó. Nos queda un minutín. ¿Nos puedes dar una conclusión, por favor, para nuestros amigos? Claro, que estamos enfrentando los seres humanos el reto más importante en toda nuestra historia. Cada quien tiene un papel que jugar en esto, bajarle a los desperdicios, bajarle al consumo exagerado, ser un consumidor responsable y tener conciencia de los equilibrios del planeta. Con eso estamos del otro lado. Toda la humanidad, cuando ha habido más seres humanos en el planeta, se tienen que poner de acuerdo. Exacto. Esto va a estar interesante. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos con tan importante información. Amigos, ya vieron lo importante que es de cuidar tanto su salud como su integridad, como su calidad de vida, como el entorno en el que viven y respetándose unos a otros, por favor. No se nos vayan, tenemos un importante mensaje a nuestros compañeros de BTC Audición. ¿Sabías que el término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra? BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. La pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos más comunes que afecta a personas de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos. En BTC Audición contamos con la tecnología y la atención de profesionales certificados. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y las primeras 100 personas que se comuniquen recibirán la consulta y la audiometría sin costo. Recuerda que solo son las primeras 100, así que no tardes más y comunícate con nosotros para que realicemos tu examen. Si necesitas un auxiliar auditivo, aquí lo encontrarás ya que tenemos auxiliares importados de Dinamarca. BTC Audición es la solución a tu problema auditivo. Llama ahora mismo en los teléfonos que aparecen en pantalla. Tenemos más de 20 clínicas para la atención de tu problema. Para oír, solo oír. BTC, Clínicas de Audición. Para oír, solo ir. La familia es un vínculo para convivir, reír y disfrutar, pero existen situaciones que dañan a nuestros seres queridos. La pérdida de audición es una de ellas. En BTC Clínicas de Audición te atendemos con especialistas altamente certificados y capacitados. Además contamos con los mejores aparatos auditivos para que tú vuelvas a escuchar y vivir. BTC Clínicas de Audición, para oír, solo oír. Muchas gracias por su compañía. Espero que la plática de hoy haya sido de su interés. Como sabe usted, por su salud y por su bienestar. Doctor Biónico, su amigo y consejero. Hasta la próxima.